Muy buenas tardes, Gabriel. Un saludo, volver a saludarte y a nuestra compañera Thais. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Salvador Itais. Bueno, por supuestísimo, un placer estar otra vez con vosotros y bueno, un placer veros y un saludo a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, queríamos empezar, que la otra vez quedamos pendientes con ese famoso informe del 23J, en el que parece que habéis tenido ya un resumen. ¿Qué nos puede comentar sobre ese informe? Bueno, es un informe que es bastante extenso porque resulta que nos han enviado muchísimo material audiovisual desde diferentes puntos de España para acreditar pues toda esta serie de irregularidades que venimos denunciando desde hace algunos meses y el equipo jurídico me ha pedido un avance para poder realmente estudiar todas estas pruebas porque realmente es una cuestión muy compleja y al mismo tiempo es territorio jurídicamente inexplorado, en el sentido de que la idea es, acreditando todas estas irregularidades y la falta de transparencia electoral y todo este fraude multifactorial que ha habido, porque son muchísimos factores los que hacen, digamos, que forman, es el componente, digamos, cada factor es el componente de esa gran maniobra, de ese gran fraude, que lo que quiere realmente el equipo jurídico es, bueno, instar las oportunas demandas y denuncias para anular lo que se ha hecho mal en este caso, que es ni más ni menos que la proclamación de los candidatos, es decir, todos y cada uno de los diputados que tiene un acta en el Congreso, en realidad ese acto es nulo de pleno derecho porque proviene de un proceso completamente ilegítimo y saltándose a la ley. Por eso, pues estamos trabajando arduamente para tener cuanto antes acreditadas todas las pruebas audiovisuales, que es lo que más trabajo lleva. No obstante, toda la parte, digamos, intelectual del informe está acabada y por eso ese avance se lo hemos pasado ya a los diferentes equipos jurídicos. De esas denuncias que habla, ¿qué serán? ¿Denuncias aquí a nivel nacional o serán puestas a nivel europeo? Bueno, son varios los equipos, varias las asociaciones y varias las plataformas, incluso hasta ciudadanos que están haciendo una colecta para pagar ellos mismos sus abogados, porque cada uno tiene su propia perspectiva del problema, ¿no? Hay ciudadanos que dicen, no, mira, aquí en España no hay nada que hacer, esto hay que denunciarlo en Europa. Bueno, pues están trabajando en eso también, en instar ante la Comisión de Peticiones una petición para comparecer allí en Bruselas y explicar este proceso cómo ha sido, ¿no? Hay otros que van por la vía penal y dicen, no, mira, yo quiero sentar el banquillo al amigo de Sánchez que está encargado de correos porque ahí ha habido una serie de irregularidades muy graves con respecto a todo lo que ha sido la gestión del voto por correo. Tenemos tanto pruebas como testimonios en el sentido de que se ha instrumentalizado el voto por correo para impedir el voto a aquellos ciudadanos residentes en las zonas predominantemente de voto conservador. Muchísimos miles y miles de ciudadanos se han quedado sin poder votar. Esto evidentemente también es una causa directa de repetición de las elecciones, como ocurrió en Austria, porque ahí se está, digamos, infringiendo el principio del sufragio universal, ¿no? O sea, gente que ha querido votar y no ha podido por los impedimentos que ha puesto Correo, no solamente con esa falta de distribución de esa documentación electoral, sino que además ha engañado específicamente a la ciudadanía diciendo que el fin de semana anterior iba a mantener abiertas las oficinas y las ha cerrado. Y gente que tenía pensado, y además el anuncio de Correos era muy claro, en el sentido que iba a tener todas las oficinas de España abiertas para poder votar, y bueno, ha engañado a la ciudadanía y otra vez pues ha cerrado las oficinas, sobre todo en las zonas conservadoras. Tenemos ahí el testimonio, por ejemplo, del alcalde de Badilla del Monte, el de Pozuelo, en fin, de estas zonas que la gente se ha quedado sin votar. Entonces, unos dicen eso, otro equipo jurídico dice que quiere denunciar a Fernando Grande Marlasca por toda la contratación irregular de Indra, saltándose todo el procedimiento de la ley de contratos del sector público y además dotando a Indra de poderes extraordinarios que no vienen contemplados en la ley. Bueno, otros quieren sentar al ministro Álvarez por las nacionalizaciones express. Otros dicen que hay que denunciar a Sofía Puente, la hermana de Oscar Puente, porque es la que posibilitó a través de sus instrucciones todas esas nacionalizaciones express y por ende la alteración artificial del censo electoral.
Bueno, como digo, hay una batería de acciones judiciales que, por supuesto, para mí la más importante, aunque yo ya me desligo del trabajo jurídico, porque digamos que mi trabajo ya acaba cuando acabe el informe para estos equipos, ¿no? Pero para mí lo más importante, evidentemente, es suscitar esa demanda contenciosa administrativa al Tribunal Supremo para que se declare nulo el acto por el cual se proclaman los candidatos y se ha dado el acta a los diputados, ¿no? Ahí creo que quería comentar algo. Yo quería comentar que a referencia de todo lo que ha dicho, también es cierto que no solo no se han mantenido las oficinas de correos abiertas como se había comunicado, sino que también las personas que vivimos en Alemania y en Europa, en países europeos, tampoco hemos recibido la forma de votación correcta. O sea, las papeletas a mí me llegaron en agosto finales, me refiero. Ibas al consulado y tampoco había forma de poder inscribirte y solicitar el voto. Y cuando conseguías solicitar, bueno, realizar la documentación pertinente para poder solicitar el correo bueno, pues el correo europeo, nos llegaban las papeletas en agosto, no solo a mí, sino a millones de personas que vivimos en Europa. O sea que no hemos podido votar millones y millones de personas. Bueno, yo no Una sé cuestión. si son millones y millones, pero sí muchísima gente, porque no son tantos los españoles que están residentes en el exterior, pero sí es cierto que ya con que no le haya llegado a uno, o a tres, o a cinco, ya ahí ya no se respeta ese principio de sufragio universal, ¿verdad, Thais? Así que voy a aprovechar tu testimonio para después preguntarte si podría incluir tu caso dentro del informe, porque estamos haciendo esa cuenta, ¿verdad? De todas estas personas que realmente no les ha llegado. Tenemos testimonios de Irlanda, de Alemania, de Holanda, en fin, y no sabemos por qué, porque además en este caso se ha removido la solicitud del voto rogado. Recordemos que antes había que solicitar al consulado que le remitieran esa documentación y este cambio en la ley del año pasado hacía que el propio consulado se pusiera en contacto con los ciudadanos que tiene censados dentro de ese país, ¿no? Así que no entendemos por qué no ha llegado, ¿no? Pero también otra vez ocurre esa misma táctica por la cual aparentemente ellos ya saben qué tipo de ciudadano tiene un tipo de voto de un lado o de otro, porque sabemos que el gobierno monitoriza constantemente las redes sociales. Hoy, por ejemplo, he sacado la noticia en el sentido de que a través de las notificaciones Google y Apple también monitoriza a los ciudadanos y les da esa información a los gobiernos. Por tanto, cualquier tipo de notificación evidentemente arroja nuestra ideología y además con las personas con las que normalmente estamos en contacto, ¿no? Lo que Eso, publicamos en redes y todo lo demás. Así que eso es te lo muy confirmo que es probable. así. Sí, Eso lo Exacto, confirmo claro. que es así. Quería hacerte, mira, precisamente ayer publicábamos uno de los vídeos de estos de las irregularidades que hemos visto y veíamos a uno de los jueces de la Junta Electoral en la que decía básicamente que se iban a tomar en consideración los resultados que daba Indra. Y alrededor había un montón de gente la cual dijeron que sin problema. ¿Cómo se puede confiar en el Tribunal Supremo cuando los propios jueces son los que están dentro de la trampa? Y ya sabes que en mi caso tengo los problemas que tengo con los jueces precisamente por desenmascarar muchas irregularidades de ellos. ¿Cómo se puede considerar en este sentido confiar en un juez cuando es el primero que está promoviendo esa irregularidad? Bueno, esto nosotros hemos realmente recogido testimonios de ellos mismos, lo confiesan abiertamente. Yo no sé, a ver, si lo dicen tan abiertamente, yo no sé si son conscientes en un momento dado de realmente lo que están haciendo o no. Se supone que sí, ¿no? Que son jueces fundamentalmente de las audiencias provinciales, ¿verdad? De cada circunscripción electoral que están ahí precisamente, se supone que por su mayor conocimiento del ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, hemos visto que la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se lo saltan a la torera, lo confiesan incluso abiertamente. Ellos dicen, hay varias grabaciones, por ejemplo, en Málaga tenemos también al máximo responsable de la Junta Electoral de Málaga diciendo que ellos realmente no ven necesidad de abrirle esos sobres y que directamente esos datos se los da el Ministerio del Interior a través de los ordenadores de Indra. De hecho, tenemos hasta vídeos con el propio empleado de Indra toqueteando el escrutinio y modificando cifras, en fin, en una situación realmente muy comprometedora. Así que como tú apuntas, Salvador, efectivamente estamos viendo
que son los propios jueces y magistrados, que son los máximos responsables, en este caso, del sistema electoral, también los máximos culpables que realmente nos estén dando unas cifras que no están avaladas por nadie, porque, por ejemplo, hemos ido a hacer las fotografías de las actas en este contexto de esa iniciativa del escrutinio popular que está implementado por el Observatorio para la Transparencia Electoral, para fotografiar nosotros las actas, ya que ellos no quieren sumar esas actas, bueno, lo haremos nosotros, ¿no? Hemos ido, por ejemplo, a Navarra y los compañeros se han encontrado con el 99% de los sobres cerrados. Esto quiere decir que no se han tenido en cuenta, ¿no?, el contenido de esas actas. Entonces, ¿qué resultado nos están dando en Navarra? Evidentemente, no es un resultado que se refleje con la realidad y por eso toda la constitución del Parlamento y el acta de los diputados es completamente ilegítimo. Yo bueno, quería hacer un comentario al respecto de esto, de que la elección de estos jueces de la Junta, aparte de ir a dedo, nos hemos encontrado casos que de hecho lo denunciamos, por ejemplo, casos de que estaban en Valencia y de golpe y porrazo, sabes tú que el sistema de elección que tiene es diferente y apareció en Bilbao, es decir, que eso también, y aparte el beneficio económico que le supone, es decir, que eso es otro mantra que tenemos de tener que solucionar porque el sistema está elegido al final por los propios políticos y es otro maneje que llevan entre el propio sistema, por lo cual es que la desconfianza que crea es tremenda de cara al ciudadano. Claro, y bueno, lo que tú dices es que cobran muy bien, cada proceso Oh, electoral cobran entre 3.000 y 4.000 euros por sí, cada sí, proceso pues electoral, ¿eh? es un Es una negociazo. propina que está muy bien. Mm, sí, esto lo denunciamos recientemente y es un tema que Ujú. tampoco se ha estudiado. En referencia, volviendo un poco a las elecciones, ¿qué casos han sido los que os habéis encontrado más generalizados en irregularidad a nivel nacional? Algo que haya sido muy dado en Son muchos sitios. muchas porque fíjate, ahora, o sea, no estamos hablando del fraude al estilo tradicional de cambiar las sacas de correo por otros Sí, votos o cambio de urnas, no, no, eso ya es antiguo, eso no existe en el contexto moderno en el que nos movemos, ¿no? Son muchos factores. Por ejemplo, el factor de la instrumentalización y la utilización del Estado con fines electoralistas. Es decir, el Estado, el gobierno, no puede utilizar ni aprovecharse de una rueda de prensa en un contexto institucional para pedir el voto, por ejemplo. Y esto ha ocurrido con el secretario de Estado de Memoria Democrática, que en Granada, pues sorprendentemente, después de un acto institucional, pues dice que había que votar a la izquierda porque la ultraderecha, que es de la memoria democrática y tal, pues lo típico, ¿no? Fue sancionado este secretario de Estado. El presidente también, Pedro Sánchez, por 2 veces fue sancionado. Ese presidente, además, incluso fue condenado en costas, a pagar las costas de ese proceso. Es el único presidente de la historia de democracia que ha sido doblemente sancionado por la Junta Electoral Central por utilizar las ruedas de prensa al finalizar una comparecencia como por ejemplo fue en Bruselas en el contexto del anuncio de España como en la presidencia de la Unión Europea, pues aprovechó para hacer política, electoralismo y estaba pidiendo ya el voto para la izquierda o hablando mal de la oposición. Eso no se puede hacer, ¿no? Y Pero no, vamos, en el lamentablemente, caso de Pedro Sánchez, con los escrúpulos que tiene, la poca vergüenza que tiene, eso no es un problema que lo multen o lo sancionen. Eso Ya, hay pero una pregunta, ¿no hay ningunos medios o mecanismos para poder, cuando un partido o sea, una persona que representa un partido político que está en campaña, si no puede hacer campaña en un momento de institución, cómo se permite que continúe haciendo campaña? ¿Por qué no dijéramos, cómo no se puede erradicar a esa persona de la campaña electoral? ¿No se puede sacar? bueno, son personas que están representando instituciones y tienen que ser denunciadas y tienen que comparecer ante los juzgados. Por ejemplo, en el caso de los incendios de Tenerife, no sé si recordaréis, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues fue allí a hablar de los incendios y de repente alguien le ha preguntado por los pactos de PSOE con Junts y empezó a hablar de política con una ligereza asombrosa. Eso no se puede permitir, ¿no?
y cuando ocurra hay que denunciarlo. Pero en este caso de este gobierno, en la pasada legislatura, fueron denunciados también Teresa Rivero, fue denunciada también por 2 veces. Isabel Rodríguez, la portavoz, también, a finalizar cada comparecencia del Consejo de Ministros, pues se ponía ahí a hacer proselitismo, a pedir el voto, en fin. También Isabel Celá, en su momento cuando fue vicepresidenta, también Pablo Iglesias también fue denunciado fue sancionado cuando estaba de vicepresidente. En fin, esto realmente es lo que hay que erradicar. Por eso, estoy haciendo, digamos, una lista de todas las irregularidades. Este es un factor de fraude, ¿no? Porque es la utilización de la institución del Estado que pagamos todo con fines electoralistas. O sea, el gobierno está partiendo con ventaja en una campaña porque está haciendo electoralismo aprovechándose de la institución del Estado que, recordemos, por el artículo 9 de la Constitución española, tiene que ser completamente neutros ideológicamente a la institución del Estado, que es algo que, bueno, se lo pisotean siempre que pueden, ¿no? Otro de los factores, lo hemos hablado, las nacionalizaciones express. La nacionalización express es otra alteración del censo electoral completamente artificial que lo que trae como contrapartida es un exceso. Irregular, Gabriel, perdóname que te Sí, interrumpa. Y además, un procedimiento que nosotros en Impacto España hemos denunciado, el caso de Sofía Puente. De hecho, todos los premios que tiene ahora Puente, con todos sus allegados, jueces que están colocando precisamente por el trabajo de la hermana. Es decir, esas nacionalizaciones, para quien no lo sepa, se han dado en un contexto en el que no se ha pedido prácticamente nada, no ha habido que revisar nada, ni prueba de ADN. Es decir, sencillamente se presentaba y allí mismo te daban la nacionalización. O sea, algo irregular también, de hecho. completamente irregular. De hecho, no es que solamente no se revisara el ADN por el tema de que sea pues descendiente de los teóricamente represaliados por la guerra civil, sino que ya la propia Sofía Puente abrió una puerta trasera de parte del Ministerio de Justicia y ahí ya se nacionalizaba a todo Quisqui, ya ni importaba que fuera descendiente de español o no, ¿no? Y lo que es peor, amigos, es que saltándose el procedimiento que todo el mundo tiene y que nosotros, yo que soy nacido en Hispanoamérica, pues al nacionalizarme tuve que hacer una serie de trámites. Por ejemplo, importantísimo, jurar la bandera, jurar o prometer la obediencia al rey y a la Constitución, ¿no? Esto realmente lo tenemos que hacer Eso no se ha y, hecho. y no se ha Bueno, hecho, no, se lo han no, no, saltado todo. disculpar, pero no solo eso, no tener antecedentes penales, no tener antecedentes Exacto. penales sexuales que se han ayudado a retirar a personas con antecedentes penales sexuales lo antes posible en la eliminación de ellos para poder obtener la nacionalidad. O sea, a mí me parece bastante grave la situación. Completamente. Y incluso a través del portal de transparencia hemos preguntado al ministro Álvarez y se ha negado reiteradamente a mostrarnos cuál es esa circular que él el año pasado hizo llegar a todos los consulados de todo el mundo impulsando estas nacionalizaciones de Express. Por 2 veces el ministro Álvarez se ha negado y se sigue negando. Está en completa insumisión jurídica, rebelándose contra resoluciones que le obligan a entregar esas actas, a revelar qué es lo que esas actas nos ha circular que ha enviado a todos los consulados para nacionalizar express a la gente. ¿Qué contendrá esa circular para que el ministro, por 2 veces que ha sido requerido por Se el niegue. Consejo de Transparencia y se ha negado? No obstante, también a partir del Consejo de Transparencia hemos podido también preguntar y nos han revelado la cantidad de oficinas que han alquilado solamente para nacionalizar gente. En el caso de Cuba, por ejemplo, han alquilado 3 oficinas únicamente para nacionalizar gente. 3 oficinas. Esto evidentemente se sale de lo normal. Es completamente Es, anormal es, esta cuestión que sea solamente para nacionalizar justamente en año electoral. Evidentemente lo que buscaban con esto era alterar el censo. También alquilaron las oficinas solamente para nacionalizar. O sea, ahí iba un español a renovar su pasaporte y no le atendían. Tenía que ir al consulado. Esas oficinas eran únicamente para nacionalizar gente, ¿no? También en México, en Argentina y en Panamá. En Panamá una oficina de lujo. Así que evidentemente la intencionalidad era alterar el censo con esos nuevos votantes que llegan a casi medio millón, son casi medio millón de nacionalizaciones desde Son el muchos votos. 2019 al 2023 y únicamente en este primer semestre de año electoral
se nacionalizaron casi 120.000 personas, o sea, una cantidad muy significativa, casi la tercera parte de todas las nacionalizaciones de estos últimos 4 años ocurrieron en este primer semestre, ¿no? Claro. Otra pregunta y una duda que yo tengo, ya hemos comentado en alguna ocasión que Indra nadie la controla, nadie sabe el software que utiliza. Bajo tu información y tu experiencia, ¿es fiable el conteo que hace Indra y cómo lo hace? Bueno, en el sentido de que es una empresa que yo remarco ahí en el informe que está condenada por fraude y estafa al Estado, evidentemente no se le puede dar la responsabilidad de transmitir esos datos provisionales y después además hacerse cargo también de toda la tarea informática de todo el escrutinio, porque este es otro de los problemas que hay y por eso quieren sentar el banquillo a Marlaska porque está dando poderes extraordinarios a Indra, no solamente para los datos provisionales, que únicamente el pliego por el cual se encarga a Indra, el pliego de condiciones técnicas, habla realmente, en principio, la titulación es solamente para dar los resultados provisionales, que eso sí viene obligado por el artículo 98.2 de la LOREC, en el sentido de que el gobierno tiene que dar esos resultados provisionales. Bien, contrata a Indra para eso, vale, pero es que se extralimita el Ministerio de Interior y además también le dota de poderes para que en el escrutinio final también esté presente, que eso no lo contempla la LOREC. De hecho, los empleados de Indra les dan acceso a la aplicación infoelectoral del Ministerio del Interior para allí editar y toquetear, como decía antes, las cifras, ¿no? Del escrutinio y del censo, ¿no? Por tanto, Claro, es una es que irregularidad conforme lo estás gravísima esta. diciendo, Pero conforme lo dices, parece surrealista, una atrocidad que parece de un país africano que no tiene medios y estamos hablando de un país europeo. O sea, es que es una cosa increíble. Y lo que me llama muchísimo la atención, Gabriel, y lo hemos comentado en la anterior ocasión, es que PP y Vox estén callados ante esa situación. Es que es una situación en la que se le podía haber dado inclusive el gobierno a la derecha si ellos hicieran lo que tienen que hacer controlando el tema de Indra. Bueno, en el caso de PP, digamos que ha hecho lo mismo cuando ha gobernado, es decir, las elecciones en España nunca han sido auditadas. Esta es la primera vez que hay un informe pericial con respecto a las dos elecciones. Yo ya he terminado y lo tengo, el del 28M, ya lo entregué, me fue devuelto por la Junta Electoral Central, dice que ellos no pueden hacer nada, que no es competencia, o sea que realmente no tienen ningún interés en la transparencia electoral. Y lamentablemente los partidos políticos tampoco tienen interés porque en el caso de Málaga, que nosotros hemos pedido esas actas, consta por escrito por parte de la secretaria de la Junta Electoral Provincial de Málaga la oposición de los partidos políticos a entregarnos esas actas. Todos los partidos políticos, Sumar, Vox, PP y PSOE, se han negado a que nos sean entregadas esas actas. Así que evidentemente los políticos no están interesados. Vox tampoco está muy interesado a lo mejor en una repetición electoral, porque a lo mejor se ve con la posibilidad de caer incluso hasta la mitad de los diputados que tenga ahora, no lo sabemos por qué, y también hay una cierta comodidad, una vez que ellos tienen, todos los partidos tienen su poltrona asignada, pues no quieren correr riesgo de perderla, ¿no? Entonces, por eso no denuncian ni impugnan las elecciones y lamentablemente también la ley les reserva únicamente a ellos esa potestad. Por tanto, por eso, por esta vía realmente fuera de los cauces normales, vamos a intentar poner un poco de luz y taquígrafo sobre esta cuestión, ¿no? Que realmente se Es que lo que investigue. estás comentando en cualquier país, y he vivido en muchos países dando información, estuviera supuesto la gente en la calle una repetición electoral, sí o sí, porque es que la Bueno, ha ciudadanía ocurrido. se habría tirado a la calle en cualquier sitio normal. Ha ocurrido, por esto que comentaba Thais antes y por el tema de correos, en Austria se tuvieron que repetir las elecciones presidenciales en el año 2019, creo que fue, o 2017. O sea que hay precedentes en Europa que de repetición electoral por estos factores, por querer la gente votar y no poder votar, ¿no? Y son muchos más factores, yo digo, estamos hablando un poco muy por encima por los factores, pero por ejemplo, otro factor de fraude ha sido esa encuesta ilegal que realizó el CIS en la jornada de reflexión, que eso está prohibido por la LOREC
preguntar y hacer encuestas, y la jornada de reflexión está para eso, para que dejar en paz a la gente. Sí. Pues lo que se ha puesto Tesanos es a llamar a toda la gente y hacer preguntas de índole política, evidentemente también queriendo inclinar la balanza, ¿no? Ya sabemos de qué picojea Sí. el señor Tesanos. O es otra irregularidad también, ¿no? O sea, no sabemos en cuántos votos eso ha posibilitado, ¿no? Ha inclinado la balanza. No, no sabemos, pero son irregularidades que suman, por eso Claro. suman esos factores, todo para constituir ese fraude electoral masivo. Podemos llamarle ya fraude electoral masivo. Hemos visto también graves irregularidades en las actas. Una cosa dice los actos provisionales, otra cosa dice las actas. En fin, injerencias extranjeras. Está, Lo podríamos llamar un pucherazo en toda regla. pero Sí, pero multifactorial, ¿no? Multifactorial. Mm. yo lo que Sí, quiero que Dave. me quede claro entonces es que entiendo que tanto Partido Popular como Vox, digo estos dos partidos porque son, dijéramos, los más perjudicados, tienen en su poder o han tenido en su poder la forma de ser transparentes y solicitar las actas o prestar las actas, entiendo, ¿no? A favor vuestro, Ujú. y se han negado. Entiendo que se han negado. Sí, sí, se han negado. En Sí, Málaga sí. específicamente se han negado, ¿no? Vale, y Se mi han negado. pregunta es, ¿se han negado, como usted bien dice, por el tema de que puedan perjudicarles en repetición del tema electoral? Aunque me sorprendería porque realmente antes del 23 de julio apuntaban a que iban a ganar, tanto Partido Popular como Vox estaban en ganadores. ¿Cómo pueden ser que esos dos partidos que técnicamente lo tenían más o menos ganado entre ellos, no les convenga que haya una investigación, ni entregaros las actas, ni actuar en consecuencia para demostrar lo que esconden entonces detrás de todo esto? Pues bueno, por un lado puede ser el relato, el tema, a ver, la oposición, yo siempre lo digo, ¿no? Hace como una posición como una política tuitera. A ellos más que nada les interesa su imagen en redes sociales, y entonces están siempre por el Zasca Sánchez, pero realmente no estamos viendo que haya un movimiento sólido y responsable, sobre todo por los graves acontecimientos que estamos viviendo, y además una posición completamente dividida, y esto es imposible hacer frente a estas circunstancias cuando han roto relaciones entre ellos, lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿por qué actúan así? Pues no lo sabemos. Yo creo que en realidad la actitud del político es: oye, necesito tu voto, ven aquí, vota por mí y ahora ya no moleste dentro de 4 años, ¿no? O sea, esto es un poco el leitmotiv de ellos, ¿no? Parecería que es: no me molestes ya, que ya no te necesito, ya tengo lo que yo quería de ti, que es el voto, ahora esfúmate, quítate de aquí, que el tema electoral es nuestro, ¿no? O sea, ellos se apropian de todo el proceso electoral, no respetan esos preceptos constitucionales básicos, que es con respecto a lo que es la voluntad popular, y que realmente todos los grandes, las grandes estructuras, los protocolos, incluso el Parlamento Europeo recomienda, y además en realidad y concluye la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales. Lo ha dicho este 1 de junio de 2023 en una resolución del Parlamento Europeo para evitar las injerencias electorales. Ha dicho la importancia que estemos ciudadanos y observadores y profesionales auditores con este tema electoral. Ellos están anclados en el pasado, en esta cuestión, quieren que siga siendo el proceso electoral un acto de fe en el cual ellos nos piden que tengamos fe y punto pelota, y no podemos tener fe cuando nos están mintiendo día sí y día también, ¿no? Quería cambiar un poquillo el contexto y entrar en otra cuestión. En el tema de la amnistía que tenemos encima de la mesa, que esta semana se va a debatir en el Congreso, que saldrá adelante, obviamente, porque dudo mucho que Podemos le haga una jugarreta a Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, ojalá. ¿Qué significaría la aprobación de esa amnistía? Y si crees que esa amnistía, una vez aprobada, dando que el Estado le está dando la facultad, la razón al golpe de Estado de 2017, ¿lo darían por válido los independentistas? Bueno, una vez se apruebe en el Congreso, que todo apunta a que sí, ya hay que esperar el resto del recorrido, ¿no? Que pase al Senado, a ver si el PP finalmente
va a ser algo respecto a eso. Veremos también los tribunales que se pronuncien. Y bueno, el gran problema de esto, amigos, es que una vez traspasada esa línea, es una línea de no retorno, ¿eh? Una vez que Y por pasemos eso. esa línea ya, ya no, hablamos claramente de un cambio de régimen, que es lo que quiere. De hecho, en los discursos de investidura lo hemos podido ver Eso. perfectamente. Sánchez diciendo que estamos en un cambio. Él iba a implementar un cambio de régimen. Un cambio de régimen es muy amplio. Ahí la palabra régimen incluye muchos parámetros insospechados. Así que está claro que el sueño húmedo de Sánchez Y es algo muy grave, Gabriel, sí. que desde la tribuna del Congreso levantó un muro contra la parte de la derecha, es decir, un presidente gobernando en contra de una parte de los españoles, que eso es de una gravedad Correctamente. extrema. Sí, yo tuve la oportunidad en el día de la investidura, que había un acto y una concentración, pues me han dado la palabra y bueno, utilicé durante 3 minutos y estaba relatando a los manifestantes, pues esto, ¿no? Lo que estaba ocurriendo, que además le habían cortado el micrófono ahí a Santiago Abascal, Francina Merengol, y le decía ella que no podía decir eso, o sea, que querían obligar a las fuerzas políticas a tener un discurso único, ¿no? Y se supone que el Parlamento, que es la representación del pueblo soberano, porque haya un discurso único es realmente terrible. Lo hemos visto también con el discurso de Francina Merengol, que estaba como una activista socialista en vez de ser la Claro. tercera autoridad del Estado. Así que todo apunta a que realmente hay un cambio de régimen, lo va a haber, lo quiere hacer. Sánchez es indisimulable que quiere ser el presidente de la Tercera República. Esto significa el desmontaje total de la Ah, monarquía y el cambio brutal y absoluto de todo el régimen, ¿no? Lo mismo que ocurrió en Venezuela. Por eso a veces cuando la gente decía, no, aquí no va a pasar lo de Venezuela, porque aquí estamos con la Unión Europea, pues ya vemos la Unión Europea cómo ha dado la espalda yo en esta Yo, cuestión, particularmente ¿no? en ese sentido creo que Pedro Sánchez ha seguido punto a punto lo que hizo Hugo Chávez en su momento, lo ha hecho muy rápido, es cierto, ha colonizado absolutamente todas las instituciones, el control judicial es absoluto en este momento y yo creo que vamos por un derrotero muy peligroso en el caso de Cataluña y País Vasco, porque no nos olvidemos que detrás está País Vasco, que también ya están solicitando también esto. Me gustaría Sí, hacerle sí. una pregunta a Tai. Tú que estás en Alemania, qué perspectiva se ve en el caso de España con la amnistía en los medios de comunicación y a nivel de ciudadano alemán? en Alemania, bueno, Alemania y partes de Europa, tanto Suiza, Irlanda, Dinamarca, todos estos países y las noticias que tenemos aquí es que es un despropósito lo que está pasando en España totalmente. Es verdad que gran parte de los presidentes de otros países de aquí del norte están diciendo que a von der Leyen le piden explicaciones de que cómo está permitiendo esto, lo que está sucediendo en España. Von der Leyen no da explicaciones, da largas, bastantes largas, o sea, no entra en conflicto. Realmente aquí la posición que se está viendo y lo que no se entiende es que, bueno, aquí también se habla de que la monarquía se va a acabar en España, sí que se habla de que la monarquía se va a acabar en España, ya se están dando titulares aquí, sobre todo esta última semana con el tema de la noticia que ha salido de la reina Leticia, están usando mucho dijéramos, ese boom como para decir que España ya está en decadencia, a España en Alemania la llaman comunista, o sea, ni tan siquiera república, o sea, hablan de España Mm. como un país comunista. Aquí también se habla muchísimo del tema de la amnistía en Cataluña, no dan crédito. Por otra parte, hay otros políticos de otros países en la Unión Europea que están diciendo algo que a mí me desconcierta un poco, que es el sentido de que sí se puede llevar a cabo la amnistía, pero ¿de qué van a vivir una vez se amnistíe Cataluña? Porque los catalanes, yo soy catalana, y en el momento que se nos dé la amnistía, ¿no? Entendamos que salimos como país, ya seremos un país, pongo comitas, ¿de qué viviremos entonces? Porque Cataluña y los políticos catalanes siempre han vivido del llorar y del querer el sentimiento catalán y de su lucha independiente. Una vez consigan esa finalidad, ¿Cataluña en qué punto queda? No Se lo daría una concibo. independencia, pero a costa del dinero del resto de España. Eso vamos casi seguro que buscarían el formato a través del estatuto de alguna manera para mantener económica Cataluña y de una manera un poco independiente un país
dentro de otro país, que es lo que siempre ha dicho Pedro Sánchez. En el Bueno, caso de... directamente digo, la amnistía no va a provocar ese escenario, tienen que pasar más No, cosas. Quiero decir, la amnistía, el problema que tiene no es tanto el tema económico o el tema de la independencia, porque eso debería ser luego de otro proceso que también está en los acuerdos. Esto también, la condonación de la deuda y toda esa historia, ¿no? Lo que pasa que la amnistía, el gran peligro que encierra es la cuestión de que se puede delinquir por claro, cuestiones, por un bien superior, ¿no? Es claro. alucinante. Es decir, que el día de mañana, pues, haya estas manadas, pues, de pederastas que delinquen y tal, y de repente alguien le dice, oye, mira, pues esto es una orientación sexual, que es algo que lo quieren también implementar, pues perdonamos a todos los violadores, que es lo que han hecho con la ley del sí solo sí, ni más ni menos. Sí. Entonces, claro, es la subversión absoluta del Código Penal y de esas leyes que tenemos que nos posibilita la convivencia, con lo cual rompen la convivencia y ese escenario de la amnistía sí que nos lleva a un sitio que realmente no sabemos a dónde puede ir, ¿no? Sí, pero Ni vamos, qué yo puede bajo mi quedar. punto de vista, lo que entiendo, yo no soy jurista, pero la amnistía una vez que se concede, el Estado ahora mismo no, Pedro Sánchez se ha encargado de quitarnos todas las herramientas que tenemos para poder defendernos de otra situación como la del 2017, pero en el momento que el Estado le está diciendo que ese golpe de Estado que se dio fue bueno, fue legal, ellos podrían declarar la independencia sin necesidad de una autodeterminación ni nada más, bajo mi punto de vista. Sí, sí, es el caos total. O sea, a partir de ese momento sí que sería una bola de nieve por la cual dicen, venga, va, pues la deuda de Cataluña pues se perdona. Todo lo demás comunidades autónomas tienen que asumir una parte de esa deuda. Se calcula que unos 1.000 euros tenemos que pagar cada uno para cada uno de los españoles durante bastante tiempo para poder solventar eso. Y lo que es peor es que como van a recaudar ellos mismos los impuestos, va a ser una cosa terrible en el sentido de que nos van a vender los productos aquí, vamos a pagar nosotros los impuestos aquí y lo van a cobrar ellos allí, ¿no? Entonces, ahí ya no funciona el relato de que estamos pagando impuestos para los hospitales y para las calles, no, estamos pagándolos para que los cobren en otro sitio para ellos, ¿no? En fin, evidentemente es una ruptura total, ¿no? Esperemos que no lleguemos a ese escenario, pero claro, como tú comentabas, Salvador, está siguiendo Sánchez tal cual el mismo parámetro que se está llevando en Hispanoamérica, no solamente en Venezuela, Brasil también, ¿eh? En Sí, Brasil acaban de Bolivia, también, sí, de nombrar fiscal porque era un antiguo ministro, igual que en España. Es decir, que todo lo que es esa trama, el cártel de Puebla, digamos, actúa de la misma manera, con los mismos principios. De hecho, Indra es encargada también de los actos sí, electorales en todos los demás países a través de sus filiales Minsai y SIA. Son esas dos compañías que se ocupan, digamos, lo hacen con las filiales para disimular un poquito, ¿no? De que sea Indra. Y entonces, lamentablemente, lo que hacen es, como decías tú, colonizar las máximas instancias judiciales, como ha ocurrido con Chávez cuando colonizó el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, y a partir de ahí todo lo ilegal y todo lo inconstitucional estará avalado por eso. O sea, ahora mismo lo legalizan, claro. todo lo legalizan, Una, absolutamente todo. Pero bueno, no es una, la primera vez. La ley de violencia de género es también anticonstitucional, es inconstitucional y ahí Sí, está avalada también por lograr una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Así que lo mismo van a hacer con todas las leyes que se le ocurra a Sánchez, ¿no? sí. una Quería tocar pregunta. un... Sí, Taylor. No, una pregunta, solo tengo una cuestión. A todo esto que estamos viviendo en la actualidad, con el tema de que se está demostrando que los votos son totalmente, bueno, que han sido totalmente manipulados, que realmente estas elecciones no han sido legítimas, ante la situación que nos está, bueno, que estamos viviendo y los acontecimientos que nos vienen, ¿cómo podríamos parar esto para que no se llevara a cabo lo que vosotros estáis diciendo que Sánchez tiene intención de hacer? Muy difícil. Bueno, a ver, desde el punto de vista, cada profesional, yo creo que tenemos que actuar en el ámbito de nuestras competencias, lo que podamos hacer en nuestro pequeño micromundo, ¿no? Yo, como soy auditor de sistemas y estoy en este tema electoral, que he auditado otras elecciones, en la de Brasil, por ejemplo, y en otras muchas, pues bueno, me he puesto a trabajar en este tema.
Así que bueno, ahora toca el turno a los abogados y los juristas para que realmente hagan esas impugnaciones, la impugnación de las elecciones, que pongan esas demandas en los tribunales. Creo que además hay buena sensibilidad por parte de los jueces que se están viendo que con este régimen, el lawfare y todo esto van a estar en el ojo del huracán. Así que contaríamos en principio con esa pequeña sensibilidad a favor, ¿no? En el sentido de que, bueno, a lo mejor los jueces sí que se mueven y realmente en este Yo en caso, ese sentido no estoy de acuerdo con Gabriel. Creo que con los jueces no se puede contar en absoluto. En absoluto. Hay bueno, algunos pero que sí yo te es cierto entiendo. que quieren hacer las cosas bien, pero no los van a dejar. O sea, el sistema automáticamente se los va a comer y no los van a dejar actuar de ninguna de las formas. Eso Sí, lo pero tenemos que date tener claro. cuenta, hay una cosa, Salvador, que luego lamentablemente gana quien más miedo mete, ¿no? Y aquí Sí, el problema es que si sigue este gobierno, ellos realmente van a estar en una situación muy comprometida con el tema del lawfare este, que es realmente las la comisiones de persecución de los investigación. jueces, y eso eso tiene que entra en la ecuación, ¿eh? Esa variable sí que entra en la ecuación cuando instaremos, en este caso, bueno, cuando los abogados insten esa nulidad, ¿no? De la nulidad de las elecciones. Yo creo que ese va a ser un factor que van a tener en cuenta, evidentemente, Yo en porque, el caso de Europa no espero absolutamente nada, No, sinceramente. Poner leyes automáticamente necesita también el apoyo de Pedro Sánchez para sus votaciones, por muy conservadora que sea. De hecho, tiene una muy buena relación. sí, Y yo creo que sí, lo desde mira con Europa, ojitos. de hecho, hoy hemos visto el nombramiento de Nadia Calviño, es decir, lo ujú, que quiere decir con el apoyo del resto de los 27, por lo cual creo que Europa en este sentido no va a entrar en ningún momento. por Quería tocar un supuesto. tema. Perdona, Gabriel, quería tocar un tema que a mí me avergüenza como medio de comunicación, y es que todos estos medios subvencionados de izquierda y de derecha, y hay que decirlo, somos muy poquitos los medios, y tú, gracias a Dios, sales en algunos de ellos, que tienen la valentía de comentar todo este tipo de cuestiones. En el caso de Vidal Cuadras, me parece que hemos estado con el beso de Rubiales un mes, con tonterías durante otro mes, y un tema tan grave, un intento de asesinato de un expolítico de referencia en este país, y los medios de comunicación lo están ocultando. No solamente lo están ocultando, sino que ya empezaron lanzando la odisea de que era un robo, después que Irán se han ido desviando la atención. Yo particularmente la información, y hemos tenido buena información al respecto, yo creo que el tema es interno. El tema creo que es interno. De hecho, este sábado publicamos a uno de los buscados que estaba en la zona de Mija, en una calle determinada, lo llegamos a publicar. De hecho, en esa situación policial que se dio para poder cogerlo, no se ha sabido nada. No sabemos si lo han cogido, si no lo han cogido, si está muerto, si está vivo. Es decir, hay una ocultación de este caso que yo siento que hay algo gordo detrás, porque no es normal que ni siquiera en los medios de comunicación de algo tan grave, un intento de asesinato, no se diga absolutamente nada. ¿Qué opinión te merece a ti esta situación, Gabriel? Bueno, yo he estado casi del minuto uno en este tema porque además fue uno de los que primero lo puso en redes antes que los medios porque tenía un amigo que casi lo presenció, no lo presenció el instante, pero sí los momentos posteriores, ¿no? Y me llamó muy asustado ya, como bueno, lógicamente cuando ve a una persona como Vidal Cuadras en ese atentado, evidentemente se disparan todas las alarmas, entró un poquito en pánico este amigo y bueno, yo lo publiqué y posteriormente intenté que no cayera en el olvido, porque estaba mirando que los primeros días lo querían disimular y estaban distrayendo. Y bueno, por suerte ahí en las redes tenemos bastante fuerza en el sentido bueno, que se amplifica bastante Sí. lo que hacemos y lo que publicamos. Así que hemos mantenido un poco en la actualidad esta cuestión, ¿no? Como tú comentas, hay graves problemas por detrás. Yo desde el minuto uno, respetando evidentemente lo que decía Vidal Cuadras que apuntaba a Irán, yo no me cuadraba para nada. Yo no me lo creí nunca, yo lo dije en varias entrevistas que eso era falso. Una persona que viene de Irán apunta y acierta y no lo hacen tan mal. Está claro, está Nosotros, claro. nosotros informamos en el sentido de que tenemos la confirmación directa de que se dieron reuniones por parte de los separatistas con
la inteligencia marroquí, principalmente porque querían información de Pedro Sánchez y su esposa de los temas de Marruecos, de esos Sí. negocios oscuros que hay por ahí. Eso fue una de Ujú. las primeras reuniones que se dieron, o sea, esas están confirmadas por nuestra parte. Y claro, a mí me llama mucho la atención que se diera ese mismo día esa situación. Es cierto que ha sido un tema muy chapucero, porque si vienen iraníes más, yo creo que ese señor desgraciadamente no lo hubiera No, contado. está claro, está claro. Eso no tengo ninguna duda. Y yo me inclino más por algo interno, sinceramente, bajo la Sí, sí, información que sí. hemos tenido. Sí, sí, Yo, yo apuntaba, yo di el mito uno, que es una cuestión doméstica, digo, una cuestión local de nuestro país específicamente, y además, pues daba alguna pista de dónde tenían que buscar, ¿no? Cuando estaban despistando con Irán, después con Marruecos, Sí, y despistando todo que Francia, que no sé qué, yo puse dos noticias, una al lado de otra, es decir, una que la policía encuentra evidencias de que han pagado más de 1 millón de euros por este atentado. Esto lo dice la policía a través del sí, rastreo de dinero y demás, que se ha correcto. pagado más de 1 millón de euros. Y unos días antes, los Puyol recibieron de un sitio desconocido 1,3 millones de euros en sus cuentas a través de un paraíso Sí, fiscal detectado por Hacienda. Es decir, si pones estas dos noticias una al lado de otra, encima con Junts alegrándose y festejando el tema del atentado contra y Vidal la Q, Cuadras, y y la además Q, que siempre fue, evidentemente, el archienemigo, Vidal Cuadras siempre fue el archienemigo del independentismo. Si empezamos a atar hilos y a recordar que cuando Aznar gobernaba para que pudiera hacer con CiU ese acuerdo de gobierno, recordemos que CiU es Junts, o sea, sí, o sí, Junts es entiendo. CiU, ¿no? Pues El tres bueno, por ciento efectivamente, a partir de sí. ese momento hubieron un lavado de cara. Pero bueno, Puyol dicho, oye, pues yo sí, te apoyo ahí la gobernabilidad, pero a este me lo quitas de aquí, ¿no? Y a Vidal Cuadra en el momento pues le ofreció la cabeza de Vidal Cuadra, y a partir de ese momento Cataluña nunca tuvo un representante del PP como la gente, siempre han sido Sí, pues títeres y gente de muy bajo perfil, y bueno, la mayoría absolutamente inútiles y muy malos. Ninguno le llega a la suela del zapato a Vidal Cuadra, desde luego, todos los que surgieron a partir de ese momento. Así que, como siendo el archienemigo del independentismo, pues yo apuntaba a eso, ¿no? Decía, oye, tenéis que buscar por aquí. Lo que pasa que lamentablemente los propios policías se quejan de que les están desde dentro mismo boicoteando la investigación. ahí, en eso te lo confirmo, que hay Hombre, las dos partes, que hay una disputa interna. De hecho, yo recibí llamadas preguntando también de dónde sacábamos Sí, la información. sí, Lo que también. sí a mí me llama mucho la atención, bueno, España es un país muy corrupto, eso no, nadie lo puede negar, y quien lo niegue, pues creo que tiene los ojos un cerrados, serio problema. No, además, perdón, una pero cosa, el Observatorio de Transparencia Internacional ha vuelto a caer España en la corrupción, quiero sí, decir sí, sí, que es más corrupto que la que cada año hacen ese baremo, y sí, ha caído 4 puestos, o sea que es sí. 4 puestos más corruptos que el año pasado. Y otro punto que yo me da mucha pena, es que los medios de comunicación, insisto, de izquierda y de derecha, y tengo las pruebas, y de hecho lo hemos denunciado en nuestro medio con nombre y apellido en muchos casos, están percibiendo mucho dinero, pero es que están colaborando con toda esta corrupción de ocultar el caso de Alcuada, el pucherazo de las elecciones, todo lo que está pasando con la amnistía. Es decir, es que están ellos mismos ocultando, y es la situación que tenemos. O sea, que el propio ciudadano, cuando lo escucha hablar muchas veces, y mucha gente de izquierda, te sorprende el cómo se describe la situación, y la ven de una normalidad atroz. Es que se le ha dado una naturalidad de que se esté celebrando, se vaya a dar una amnistía con un prófugo de la justicia negociando fuera de España, y además con un hombre mediador que viene de un tema de la FARC y tema de bando. O sea, es que es Pero, increíble. pero disculpa, Salvador, no es que la gente lo tenga con normalidad con lo que estás diciendo, sino incluso añadiendo la condonación de 15 millones de euros más 400 y pico mil que se les va a dar. Y yo no veo a la gente Increíble. preocupada. O sea, aparte de lo que tú dices o de lo que expone tú, Gabriel, la gente, yo cuando he estado en Madrid, me he dado cuenta de que no, o yo no estoy en este mundo o la gente está muy dormida. O creo que no es consciente realmente de que España ahora mismo no es que corra peligro, es que ya está en peligro, que es muy distinto.
Y los medios de comunicación, bajo mi punto de vista, no solo están ocultando, como vosotros decís, información de noticias que son relevantes, sino como incluso el tema de las violaciones, que estabais hablando del tema de la violencia de género. Las violaciones que se están haciendo multitudinarias hacia chicas no son de origen, la mayoría, de origen español, son de origen extranjero. Todos los datos que se están dando referente a lo de Vidal Cuadras, me sorprende que, como has dicho tú, del piquito de Jenny Hermoso, incluso de las campanadas, ahora se sigue hablando en redes, pero que a un señor que te puede gustar más o no su política o de qué bando es o de qué bando no es, que la gente vea que unos políticos que representan una parte del país se alegren de casi del intento de asesinato de un ciudadano, a mí me daría asco. O sea, a mí me da igual que intenten, o sea, esto puede pasar a uno de Podemos y yo no me alegraría ni aun siendo de derechas. Bueno, O sea, considero escuchamos que estamos... en un ayuntamiento en Cataluña, uno de la CUT decía que habría sido un buen día si hubiera muerto Vidal Cuadras. O sea, es que Sí, es una cosa lo atroz, escuché, es lo escuché. atroz, Pero atroz. es He que yo escuchado hago ese un tipo. comentario despectivo como ciudadana y se me detendría. Por el mero hecho de decir, por ejemplo, no, presuntamente, imagínate que un día digo, me encantaría que Sánchez se muriera, ¿no? Esto a mí sería motivo de detención. Pero sin embargo, decir públicamente a esta gente que hubiera sido un día magnífico si este señor hubiera fallecido, no pasa nada, es libertad de expresión. Es que yo ya no entiendo lo que es libertad de expresión. Creo que España está podrida ahora mismo. Sí. Bueno, Bueno, dos nos estamos comentarios. quedando sin tiempo. Como Va. última pregunta, me gustaría preguntarle a Gabriel, ¿qué Ujú. crees que va a pasar en este próximo futuro, a partir de la próxima semana, con el tema de la amnistía? ¿Y qué crees que puede suceder en España después de todo eso? Bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de lo que puede pasar. Hay un calendario, hay una agenda y está muy determinada. Están estos días marcados con rojo, nunca mejor dicho, en el calendario de nuestro país. Así que bueno, pues esperar acontecimientos. Nosotros de nuestra parte seguiremos con nuestra propia agenda de enfrentarnos a esto, intentar suscitar esas demandas bueno, para intentar frenar en la medida de lo de lo que podamos esto. Tampoco porque estemos contentos de que Feijóo pudiera gobernar, porque tampoco estoy muy seguro de que mejoraría demasiado No, ese tema, No ¿no? para nada, la yo, situación sería lo mismo. yo creo Exacto. que estaríamos igual, yo creo. Sí, y en algunos aspectos hasta incluso peor, visto lo que ha querido hacer en la pandemia en Galicia, ¿no? Así que, bueno, hasta incluso puede ser peor en algunos aspectos. Por tanto, no hacer una lucha política completamente, seguir buscando la verdad y la justicia y arrojar luz en aquellas cuestiones en las que haya dudas. Y sobre todo luchar contra la corrupción, que es el principal problema que Bueno, tenemos, está aunque clarísimo. sabes que es duro y no, en tu caso también sé que te están persiguiendo, igual que en el caso particular mío, pero si no lo hacemos, desde luego que dejaríamos carretera libre para que haga lo que quiera, sin impedimento ninguno. Está claro, estamos solos en esta lucha, está claro, tenemos que refugiarnos en la sociedad civil, no contamos con nadie, no contamos ni con ninguna institución, ni con ningún partido político, nos tenemos a nosotros, nada más, ni Efectivamente. contamos con los medios cortesanos tampoco, tenemos a estos canales como los vuestros y la gente amiga que nos está dando esta voz, que está haciendo llegar pues este discurso, este es el sonido de esta otra campana a los españoles y bueno, intentar seguir uniéndonos, que yo creo que sí que hay un movimiento de unión nacional importante. Yo creo que sí que hay ese proyecto y por lo menos esa animosidad de unirnos todos y luchar contra este golpe de Estado. Hay que llamarlo como eso, este Sí, golpe de Estado, ¿no? Y ya que nos totalmente de querían acuerdo. resetear a nosotros, pues resetearlos nosotros a ellos, porque es la oportunidad también de realmente de resetear todo el sistema. El sistema realmente no funciona. Si estamos No, en estas situaciones porque realmente el sistema está mal y hay que España cambiarlo. es un estado fallido en este momento. Exacto. Total. Totalmente. Pues nada, ha sido un placer tener a los dos, Tahir, Gabriel. Gracias. Nos veremos próximamente. Magnífico. Un Muchas gracias saludo. por la oportunidad. Un besito a todos. Muchísimas gracias, Gabriel. Hasta luego, Igualmente, un Salvador. fuerte abrazo, Thais Chao, y Chao. Salvador. Hasta pronto. chao.